Bienvenidos a nuestro podcast Entre Adictos, el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efraín Martínez y Ivonne Basto, y los dos atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti. Hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos. Junto con la compañía de diversos invitados, tocaremos temas sobre las adicciones, cómo empiezan, cómo se sostienen y cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al primer capítulo de su podcast Entre Adictos. Mi nombre es Efraín Martínez, psicólogo, doctor en psicología y especialista en adicciones. Y hoy me acompaña Ivonne Basto, psicóloga, especialista en adicciones y magíster en psicología clínica. Como ustedes saben, los dos atravesamos los laberintos de la adicción y hoy vamos a compartir algunas reflexiones en torno a cómo nos dimos cuenta que teníamos un problema de adicción. Bienvenida, Ivonne. Hola Efraín, bienvenidos a todos a este podcast Entre Adictos. Muchas gracias Efraín por este espacio. Hoy vamos a hablar de cómo nos dimos cuenta que teníamos un problema de adicción. Efraín, cuéntanos un poco desde tu historia, ¿cuáles fueron esos cambios, esos síntomas que tuviste a lo largo de la adicción? Miren, casi me atrevería a decir con cierto nivel de certeza que nadie piensa que se va a volver adicto. O sea, nadie cree que esto se le pueda salir de las manos, empieza como un juego, un jugueteo, una experimentación. Y algunas personas incluso experimentan y juegan y se divierten durante años antes de llegar a desarrollar una adicción. Otros nos enganchamos mucho más rápido. Ese fue mi caso, porque además empecé a consumir drogas con 12 años, siendo prácticamente un niño, y era un juego. Era simplemente saber qué se sentía, saber qué se experimentaba y básicamente, hoy lo entiendo, me sentía muy vulnerable en esa época, me sentía muy presa fácil de los demás jóvenes, me sentía demasiado sensible. Y a veces por la publicidad que hacían los medios de comunicación y por un montón de cosas quizás falsas que la gente decía alrededor de las drogas, tenía yo la idea infantil, quizás un poco ingenua, que al consumir drogas me podría sentir más fuerte o podría ganar más amigos o podría sentirme más popular. Y entonces todo empezó como una experimentación y aunque me gustaba, todavía funcionaba muy bien en el colegio, funcionaba bien en todas partes. Luego ver que eso se estaba convirtiendo en un problema, Ivonne, no era tan sencillo. Yo seguía siendo de los mejores estudiantes en el colegio, seguía jugando fútbol todo el tiempo, seguía en mis actividades de grupos juveniles, de esparcimiento. Entonces pensar que eso era un problema era muy invisible al principio. ¿A ti cómo te fue? Bueno, Efraín, yo creo que darme cuenta que tenía un problema fue lo último que me pasó. Yo normalizaba mucho mi comportamiento. Mi consumo se inició desde los 17 años. Y mis cambios en temas académicos, en temas de relaciones sociales, en estilo de vida, lo percibía más que todo mi familia y algunos amigos que no consumían. Y por eso digo que fui la última en darme cuenta, porque para mí era normal. Sentía que el consumo era un estilo de vida. Era normal estar en rumba, ser la cool por el consumo. Digamos que ese síntoma fue lo último al ver que estaba perdiendo a mi familia, estaba perdiendo mi parte académica, estaba perdiendo también mucho la forma de verme como mujer, dejé de preocuparme de cómo me veía, con quién me relacionaba. Entonces siento que en mi caso sí fue un tema de negación, de ver que tenía una problemática. Bueno, pero Ivonne, siempre hay campanazos, siempre hay como eventos o cosas que aparecen que quizás uno las niegue o se haga uno el loco o sean disimuladas,
Pero hay cositas que le dicen a uno, oye, esto, por ejemplo, en mi caso, hacia los 14 años probé la cocaína y sentí algo extraño, no sentí algo tan apoteósico ni tan fuerte. Al mes volví a hacerlo y desde la segunda vez que lo hice seguido todos los días durante 6 meses. Y eso era un campanazo. O sea, de un momento a otro, cómo me podía gustar algo tanto y hacerlo de forma compulsiva durante tanto tiempo. Y ese año fue el primer año en toda mi vida que perdí 2 materias en el colegio. Y eso era muy extraño porque yo siempre ocupaba los primeros puestos. Lo que pasa es que cuando suceden esas cosas, es como cuando uno está enamorado de alguien. Uno excusa a ese alguien. Uno no cree que ese alguien es una mala persona o te está haciendo daño o te trae problemas. Y lo puedes defender delante de tu mamá o de tu papá o de tus amigos. Luego yo pierdo esas 2 materias y no era por la cocaína. Era porque la profesora me tenía entre ojos y yo le caía mal. Era porque no llegó a tiempo lo que yo necesitaba para sacar adelante ciertos trabajos, pero no era por la cocaína. Y la verdad, sí era por la cocaína. Solamente que es como un enamoramiento. No sé si tú viviste pequeñas señales al principio de las que te hiciste la loca. Bastante, Frank. Creo que me hice mucho tiempo la loca con esos campanazos. Eh, yo justificaba mucho el tema del alcohol y la marihuana, que era en mi caso el consumo. Entonces los campanazos, ¿cuáles eran? Pues empecé a ser deshonesta, a mentir en mi casa, a no llegar a horas, a incumplir las normas y las reglas establecidas que tenía en mi casa. Empecé a cambiar mi conducta de ser la niña juiciosa en la casa a ser grosera, altanera, contestar, a ir en contra de la autoridad. ¿Y cómo lo justificabas, Ivonne? ¿Cómo hacías para justificar eso y no echarle la culpa a la droga? No, mi justificación perfecta era que yo tenía el control y que estaba haciendo, lo que estaba haciendo era normal. ¿Sí? Era normal salir, era parte de la adolescencia, todo el mundo lo hacía. Entonces iba en contravía de las normas que me decía mi mamá para yo justificar eso. Entonces creo que el tema era siempre decir que tenía la razón. Es increíble cómo logra uno maquillar las cosas para que no se vea el asunto tan delicado. Y bueno, imagínate que teniendo yo 14 años y medio, quizás, fue la primera vez que llegué a mi casa siendo de día, al día siguiente. Me fui de fiesta, hubo mucha droga y a las 7 de la mañana del día siguiente, ya siendo de día, con 14 añitos, llegué amanecido a mi casa. Mis padres seguramente se sorprendieron un montón, pero yo decía, bueno, pero es que hoy nos cambiamos de ciudad y yo tenía que despedirme de mis amigos y no los voy a volver a ver. Entonces, pues es normal que me haya quedado con ellos hasta el día siguiente, pero lo cierto es que estaba absolutamente ebrio, absolutamente drogado y planteaba las cosas de tal manera que los adultos pensaran que no pasaba nada. Y a veces los padres de uno, para no enfrentar lo doloroso que puede ser ver que un hijo se está drogando, no solo por lo que eso implica, sino porque también a veces el ego de los papás hace que vean como oscuro algo, porque aceptar que su hijo está drogándose puede a veces implicar que piensen que han sido malos padres, o que se han equivocado, o que no lo han hecho mal. Perdón, que lo han hecho mal más bien. Así es que entonces niegan y el discurso que les echa a uno, los cuentazos, las mentiras, pues a los papás les parece a veces perfecto porque les ayuda a ellos también a autoengañarse. En tu familia, ¿cómo sucedió esto? ¿Lo vieron desde el principio? ¿Se dejaban manipular fácil? ¿Cómo sucedía, Ivonne? Bueno, en mi familia yo logré manipular bastante tiempo. Para mi mamá, sobre todo, que era la que estaba como a cargo de ese rol, ella justificaba como mis comportamientos en temas de notas, en temas de algunos días llegaba bien y decía, no, pues ya hoy cumplió. Digamos que ella
cedía ante mis manipulaciones. En algunos casos les daba teléfonos de personas que podía como comunicarse y lo hacía, pero igual yo incumplía de pronto la hora de llegada. Entonces, para ella fue difícil darse cuenta que realmente había una problemática porque pues yo manipulaba muchísimo. Imagínate que con eso que dices, mi papá tiene una creencia súper loca, súper rara. Mi papá pensaba que si a uno le iba bien en el colegio, entonces uno no estaba en drogas. Porque como siempre le han dicho a uno que la gente que consume drogas le empieza a ir mal en la escuela, mal en la universidad. Y esto no es cierto. Hay gente que le ha ido mal toda la vida y aún consumiendo drogas le sigue yendo mal. Hay gente que le ha ido bien toda la vida y aún consumiendo drogas le sigue yendo bien. Entonces mi papá decía, mientras usted traiga buenas calificaciones, puede hacer lo que se le da la gana. Y yo, por suerte, estos temas académicos siempre se me facilitaron, entonces a mí me iba muy, muy bien, casi que sin estudiar. Luego, incluso a pesar de drogarme como me drogaba, académicamente nunca me afecté. Y eso me dio a mí una excusa perfecta para llegar durante la adolescencia al día siguiente o consumir cada vez que quisiera y tener la sensación que no pasaba nada desde que me fuera bien en el colegio. Y mi papá no tiene una mala intención. Él creció con sus propias creencias, solamente que hay creencias que parece que no sirven y que parece que le ayudan a uno a excusarse para uno seguir drogándose. Ivonne, ¿cómo la ves? Me identifico un montón contigo porque aparte del tema académico, en mi casa medían en temas de responsabilidades, horarios y temas de cumplir en la casa, ¿sí? Entonces, pues no sé, siento que en mi caso, después de que cumplía eso, mi mamá cedía. Ya después, como se dio cuenta que realmente tenía una problemática, fue porque a pesar de que cumplía con ciertas responsabilidades, mi estilo de vida cambió un montón, Efraín. Entonces, olía a marihuana, los ojos rojos, contestona, me volví muy irreverente frente a la autoridad. Entonces fue ese choque para ellos, tratar de mostrar de que si funcionaba en la casa o en el colegio, porque pues inicié en etapa de adolescencia, pero a nivel de comportamiento cambió un montón. No sé si a ti te pasó. Pues mira, a mí me pasó algo muy atípico y quizás esto le pueda servir a muchos de los padres de familia que nos escuchan, y es que uno cuida aquello que es valioso para uno. Así aquello que uno crea que es valioso no sea un valor y no sea valioso. Pero si tú estás enamorado de las drogas, tú no quieres dejar de consumir y no quieres que te prohíban o que te la quiten. Y eso hace que te conviertas a veces en un ser muy manipulador, muy manipulador. Luego a mí me pasó algo muy raro y es que, aunque a los 12 años ya había empezado a fumar marihuana de manera esporádica, a los 12 años yo era punkero. Entonces tenía mis cortes de cabello raros, me vestía raro, escuchaba música punk, música hardcore. Y también en otra época, entre los 12 y los 14, fui metalero y entonces me vestía de esa manera. Cuando se complican las drogas, porque a los 14 años es que esto empieza a complicarse mucho más, dejé toda esa música, dejé de vestirme como me vestía y me empecé a vestirme como un buen niño. Entonces me peinaba bien, me vestía limpio, nada roto, todo bien organizado. Y entonces seguramente mis papás ahora desconfiaban muchísimo menos que yo estuviera en drogas, porque como que había hecho un cambio trascendental en la vida. Y me veía muy distinto al prototipo adicto, que ese sí lo tuve entre los 12 y los 14, pero realmente cuando más mal estuve en drogas fue cuando no tenía el prototipo adicto. Y digo que esto es atípico porque los papás tienen que bajarse de esa historieta que la gente que está en drogas es gente de cabello largo o gente que es grosera o gente que es irreverente o gente que, por supuesto que también, pero no exclusivamente, ¿no? Y esos prototipos ya hace décadas dejaron de existir. Entonces, así como a ti, Ivonne, te pasó que hubo unos cambios abruptos de descuido y de cosas, a mí me pasó al revés. Yo Ujú. empecé a cuidarme mucho más, básicamente para que nadie desconfiara de mí. Bueno, Ivonne, pero
¿cómo te diste cuenta que se te estaba volviendo un problema? Así empezamos esta conversación. Sí, Efren, y como les decía al inicio, creo que fui la última de darme cuenta. Yo literalmente no lo vi. En mi caso, mi familia me llevó a un proceso de internado. Digamos que se generó como un apoyo psicológico, porque pues ellos ya habían identificado los cambios en mí. A mí me llevan a este proceso y realmente sufrí muchísimo porque no quería darme cuenta. Hablé con un profesional, ahí inició mi primer internado de proceso de rehabilitación en un estado de negación, justificando que yo vivía bien y tenía un control. Por eso me di cuenta a lo último, ya cuando tuve un acompañamiento de profesionales. No sé, Fren, ¿tú cómo te diste cuenta que realmente tenías un problema con el consumo? Yo viví un proceso muy doloroso de descubrimiento personal. Y es que después de varios años de estar consumiendo y de asumir que yo la controlaba, que yo la manejaba, que no pasaba nada, me empezó a suceder algo muy complicado y es que tenía algunos compromisos en los que no me podía drogar, compromisos universitarios, y no podía dejar de hacerlo. Entonces empecé a darme cuenta que no podía llegar a tiempo a un parcial en la universidad por quedarme drogando. Y yo quería realmente. Entonces empecé a hacer algunos experimentos. Yo dije, ¿cómo así? ¿Será que se me está saliendo de las manos? Pues mañana no me voy a drogar. Y al día siguiente me levantaba y lo primero que hacía era drogarme. Yo decía, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Bueno, el lunes empiezo y desde el lunes no me drogo más. Y el domingo me despedía de todas las drogas y el lunes apenas me levantaba, consumía. Incluso recuerdo algo que era para mí muy dramático. Yo tenía un vínculo católico importante y yo me iba haciendo un rosario para la universidad, pidiéndole a la Virgen que no me dejara drogar ese día, ¿no? Claro, seguramente la Virgen se moría de la risa, decía, pero ¿yo qué puedo hacer? Si a usted se le da la gana de drogarse, ¿yo qué puedo hacer? Entonces yo llegaba a la universidad y no alcanzaba a llegar al salón de clase y me iba para una zona que en Bogotá se conocía como el Parque Freud, en la Universidad Nacional, y ahí terminaba consumiendo otra vez. Y entonces empezó a entrar en un desespero de no poder parar de consumir. Incluso estando drogado, yo me ponía mal y a veces lloraba y le decía a mis amigos, ya se me salió de las manos. Y esa sensación de perder la libertad fue la que me hizo a mí caer en cuenta. Es decir, todos los errores que yo pude haber cometido los justifiqué muy bien. Le eché la culpa a las circunstancias, al clima, a que el otro no me quiere, no era por las drogas. Pero cuando me di cuenta que había perdido la libertad y que ya yo mismo no lograba parar, eso para mí fue el peor fondo, fue la sensación de angustia más grande. Y aún así, bueno, empecé procesos de ayuda y lograba parar 3, 4 semanas. Porque a mí me decían en la recuperación, Efren, tiene que cortar con todos sus amigos de consumo. Y yo por dentro decía, estás loco. O sea, yo no me drogo y ya, pero ¿por qué voy a dejar a mis amigos? Y a las 3 semanas, recaído. Bueno, ya entendí, hay que dejar a los amigos. Después me decían, Efren, tiene que dejar de ir a esos sitios donde hay drogas. Y yo, no, pero si ya dejé a mis amigos y ya no me drogo, ¿también debo alejarme de estos sitios? Y como no hacía caso, a las 3, 4 semanas, otra vez me recaída. Y entonces decía, ya entendí, también hay que dejar ciertos sitios. Así es que fue un proceso de descubrimiento de un nivel de terquedad hasta que ya físicamente dije, me desmovilizo, o sea, me entrego, no, no puedo. O sea, hay que hacer lo que haya que hacer, Ivonne. Esa fue la historia mía descubriéndolo. ¿Qué has sabido tú en términos profesionales? Has tenido mucha gente a la que has atendido y has visto cómo se han dado ellos cuenta o qué hay que hacer para que se den cuenta. Bueno, Efraín, desde mi experiencia le diría a la gente que para darse cuenta que hay un problema de adicción hay que llamar las cosas por su nombre. En temas de si está mintiendo, pues hay que encarar a las personas en temas de límites, responsabilidades,
Ahí estoy hablando un poco a las familias, dándoles un mensaje de que no tengan miedo de confrontar, de hablar, de seguir teniendo esos límites que necesitan en familia. Y para la persona que tiene la dificultad del consumo, hay muchas alarmas que nos dicen que algo está pasando. Cambios comportamentales en temas de estilo de vida, como lo hablábamos, que a ti te pasó y a mí no. En temas de mentir, manipular, justificar, dejar muchos espacios valiosos como compartir con familia, cambios de amigos. Cuando hablo de cambio de estilo de vida es que cambian prioridades en temas de cumplir ya sea el colegio, la universidad, el trabajo. Y es clave, Ivonne, con eso que tú dices. Primero, que la familia no sea una alcahueta. Es decir, si yo estoy excusando a mi hijo que no fue a clase porque llegó borracho y yo hablo por él y lo justifico como si eso no hubiera pasado, si yo estoy defendiéndolo de sus problemas y no dejo que él los asuma, pues ¿cómo se va a dar cuenta si no vive ninguna consecuencia? Y ese es un error del que vamos a hablar en otros capítulos, porque merece que tengamos varios temas acerca de la codependencia. Ahora, además de estos temas de estilo de vida y de mentira, etc., uno también puede darse cuenta del asunto cuando empieza a ver que hay cosas que uno ya no puede hacer sin drogarse. Hay gente que no puede entonces bailar si no toma alcohol, hay gente que no puede disfrutar del sexo si no se fuma un porro, hay gente que no puede dormir si no se toma una pastilla, y ahí tiene señales, algo está pasando. Me estoy haciendo dependiente de una sustancia que me ayuda a vivir las cosas normales de la vida. A veces darte cuenta que no te puedes divertir en una fiesta si no llevas algo de droga, darte cuenta que estás perdiendo la capacidad de vivir con cierta naturalidad o con cierta normalidad, pues se vuelve un campanazo muy fuerte. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.